Y ante la polémica por los denominados amarres, la UDI acusó al gobierno de aumentar privilegios a dirigentes sindicales. Para profundizar en este y otros temas, estamos en contacto con el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos, Guillermo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias a ti por la invitación. Ahora, usted ha venido aumentando el concepto en términos de quiénes estarían amarrando el gobierno con esta norma en el proyecto que ingresó de reajuste al sector público, que va a ingresar. Y hablan de dirigentes sindicales. Hay algunos que hablan de los operadores políticos directamente del gobierno. ¿Por qué llegan a esta conclusión de que dirigentes sindicales que amarra el gobierno, diputado? A ver, el proyecto todavía no ha sido presentado, por lo tanto no se ha dado cuenta en la sala, por lo tanto no tenemos acceso a el texto. Sí tenemos acceso al acuerdo que se firmó, y en ese acuerdo hay distintos puntos que supongo tendrán que ser incorporados en forma de proyecto de ley. Son puntos distintos. Nosotros lo primero que nos percatamos cuando vimos el acuerdo es el tema de la confianza legítima, es decir, una persona que ha sido renovada una vez, que lleva 2 años en el Ejecutivo, después no puede ser despedido porque se entiende que está asumiendo o que tiene ya una confianza legítima y por lo tanto, salvo situaciones muy calificadas, no se le puede despedir. Y eso para nosotros es básicamente la forma en que el gobierno está intentando de que la gente que ellos nombraron no puedan ser removidos. Nosotros lo que decimos es de la gente que los gobiernos contratan, todos los gobiernos contratan. Hay algunos que hacen bien la pega, hay algunos que tienen las competencias, hay algunos que han mostrado resultados y esas personas siempre debieran quedarse. Pero lamentablemente hay otros que están ahí porque eran familiares o eran amigos o eran correligionarios del mismo partido político de quienes los nombraron y esas personas tienen que Ya, salir. pero ellos no están dentro de Eh, los cargos de confianza, como dice el gobierno, que van a poner su cargo a disposición a partir del 11 de marzo. Van a dejar el gobierno, técnicamente. no, los cargos de confianza, que son 2.700, son de confianza. Por lo tanto, el presidente los puede remover cuando quiera. Ujú. Y para eso, y eso no cambia. Acá de lo que estamos hablando es de otros cargos que no son necesariamente de confianza, que pueden ser contratas, que pueden ser personas que estén a honorario. Hay que ver cómo viene la ley, insisto en Sí, eso. claro. Pero al final son personas que no vas a poder desvincular y por lo tanto es la forma, creo yo, de amarrar a personas que no debieran estar en el Estado o que quizás son buenas personas, pero que tienen agendas abiertamente distintas por ser militantes de otros partidos políticos opositores y que por lo tanto no van a remar para el mismo lado que el nuevo gobierno. Entonces, así como el presidente Boric pudo disponer de los espacios para poder nombrar a la gente que él consideraba y sus ministros consideraban los adecuados, bueno, eso mismo tiene que ocurrir con José Antonio Kast, porque si no después van a pasar varias cosas, entre otras que se pueden duplicar funciones, porque no lo puedo echar, pero contrato a otro igual para que haga esa pega, Ujú. y al final terminamos gastándonos la plata que debería ser de los más pobres, de la plata que debería ser para construir colegios u hospitales, en personas que no deberían estar en el Estado y gastando la plata en esos sueldos. Entonces, por eso yo hablaba de una corrupción institucionalizada, mantener de manera mañosa a de una ley, me parece que es gravísimo. Y además, aquí tenemos un conflicto de interés, porque esta ley la están empujando o la podrían votar a favor parlamentarios, por ejemplo, que puedan tener familiares, puedan tener amigos, puedan tener correligionarios en el gobierno que fueron contratados porque ellos los propusieron y que después no van a poder ser removidos si es que esta ley se aprueba. Entonces, acá hay un abierto conflicto de interés. Respecto, además, este proyecto o este artículo, no el artículo es inconstitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho en innumerables ocasiones que cuando uno legisla, los artículos tienen que estar relacionados con el proyecto. Al Tribunal Constitucional siempre se ha negado a las leyes misceláneas, Sí. por decirlo de alguna manera. Entonces, este es un proyecto de reajuste del sector Ahora, pero público, si no me que están equivoco, perdón, estableciendo normas que no dicen sí, relación con eso y por lo tanto sería inconstitucional. perdón la interrupción ahí y me puedo equivocar, Sí. así que me corrige, diputado, pero siempre también se ha discutido mucho, si no me equivoco, en los proyectos de ley de presupuesto cuando hay glosas que no obedecen más bien a lo que es el erario público, pero que son una disposición que tiene el gobierno para abordar otros temas. No sé si en el presupuesto o en otro, pero esto ya lo he escuchado varias veces y termina más bien como una práctica, no sé si normalizada, pero sí institucionalizada en términos de que no porque el proyecto A diga A, no se puede abordar algo de D. Si no me equivoco, el proyecto de ley de presupuesto debe ser otro, me puedo equivocar. Es que en la ley de presupuesto también hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que eh,
esa es una ley que se debe interpretar de modo flexible, no estricto. Todas las leyes, o la gran mayoría, se tienen que aplicar de manera estricta. El presupuesto, si yo digo que para el Ministerio A van a ir 100 y para el Ministerio B van a ir 200, bueno, por razones que sean, un gobierno puede mover un poco de plata de un lado al otro. Por ejemplo, si hay una emergencia en alguna materia, en salud, tú puedes mover plata de un ministerio a salud para reforzar salud, y eso el Tribunal Constitucional ha dicho que no atenta contra la ley, aunque la ley haya dicho que el monto era otro, no atenta contra la ley porque se entiende que el presupuesto es una ley que tiene que interpretarse de manera flexible. Y muchas veces en la ley de presupuesto, en las glosas se incorporan otros temas como presupuestos, valga la redundancia, de cuándo se puede gastar o no se puede gastar la plata, etc. Esto no tiene nada que ver. Ya. Esta es una ley de reajuste del sector público, en donde se establece cuánto van a subir los salarios, y la verdad es que Pero habla también de las sensación condiciones laborales que, de los funcionarios públicos, y esa es también parte de la discusión que se da entre la CUT, ANEF, otro organismo y el gobierno, sea el color que sea. y esa discusión es legítima, pero tiene que ir en un proyecto de ley sobre las condiciones laborales del sector público. Y por lo tanto, mira, acá tú me preguntabas al principio por las asociaciones de funcionarios o los sindicatos. También hay cambios en esa materia. Hoy día los sindicatos pueden funcionar perfectamente, y si ellos tienen actividades en horarios de trabajo, se les paga igual el trabajo. Ellos básicamente lo que tienen que hacer es demostrar que están en actividades sindicales, etc. Con este proyecto de ley, uno de los acuerdos es flexibilizar esto al máximo. O sea, tú podrías tener dirigentes sindicales que no trabajen nunca y perciban el sueldo completo. Entonces, está bien, la actividad sindical es importante, pero yo, en mi opinión, es mucho más importante el servicio que se le da a la ciudadanía, porque estas personas tienen una responsabilidad dentro del aparato estatal que uno asume que es necesario para la ciudadanía, si no, ¿por qué los contratan? Entonces, al final, también el foco de algunas de las cosas que se acordaron van en un sentido absolutamente contrario al correcto orden de las cosas. ¿Diputado? Un funcionario es primero eso, un funcionario para el público, para la Sí, pega, entiendo. para servir a la ciudadanía, y después es dirigente sindical, y eso no quita que el tema sindical o la representación sindical no sea importante, pero las cosas hay que ponerlas en su justo orden. Ya, pero hago la pregunta, yo creo que cada 4 años también terminamos haciendo la pregunta a quienes llegan, quienes son oposición u oficialismo, más bien van a quienes se transforman en oficialismo. ¿La ideología y la militancia política puede ser un inhabilitante, una incompatibilidad para ejercer la función pública? Depende depende del Dejemos de cargo. confianza al lado, porque lo de confianza yo creo que no hay Si ninguna discusión. sí, pero si usted es una persona que trabaja en el Ministerio de Educación, en la implementación voy a poner un ejemplo obvio, en la implementación de programas educativos, claro, un gobierno puede tener ciertos acentos en programas educativos, y un gobierno de color distinto puede tener unos acentos distintos. Entonces, si tú quieres relevar en un gobierno un tema que la oposición no comparte, ¿cómo vas a tener a alguien de la oposición encargado de implementar eso? Entonces, acá por supuesto que tiene que haber sentido común, pero hay muchos cargos que de por sí tienen una cierta carga política, ideológica, en la que es de toda justicia y de toda lógica que el gobierno que fue electo por la ciudadanía ponga a personas que compartan esa mirada. Para eso fue electo el gobierno, para que puedan sacar adelante lo que le propusieron a la ciudadanía con su mirada, y no personas que estén atornillando al revés. Si tú me hablas de que un gobierno contrató a una estafeta, también un ejemplo muy extremo que es obvio, bueno, esa persona da lo mismo si es de derecha o de izquierda. Al final no influye, mientras haga bien su pega, no influye sobre la marcha de los programas más emblemáticos para cada gobierno. Entonces, esto hay que verlo caso a caso. Aquí nadie está diciendo que se vaya a echar a todas las personas que fueron contratadas. Eso de hecho no va a ocurrir, sería absurdo plantear eso. Hay muchas personas que tienen cargos técnicos o que tienen cargos que no están directamente relacionados con la implementación Ahora, de pero el políticas presidente públicas. electo, Pero cuando era candidato, dijo auditoría escritorio por escritorio. Y eso es bastante amenazante para quien hace bien su... Yo me voy a quedar con los que hacen bien su pega. Es bastante es que amenazante. no, pues, porque Y el que una hace en auditoría... ATM yo sé, pero Eso evidentemente es, va a o sea, al depender de final, quienes lleguen. está bien, pero las auditorías los hacen muchas veces. Vamos a ver si la Contraloría se puede trabajar en conjunto con la Contraloría para que se hagan esas auditorías de manera más profunda, Ya. o si se licita para que lo haga alguna empresa. Claro, porque si las auditorías vienen desde el mismo eh, gobierno que asume, perdón, tiene una línea bastante marcada. Yo entiendo con la sí, Contraloría que es un órgano justamente encargado de este tipo de situaciones, de resguardar lo que es lo sí, pues. público.
ahí es distinto, pero cuando decimos el gobierno viene y la moneda va a ser una auditoría, complejo. Bueno, pero es que al Todo influye final, ahí. sí, todo influye, pero al final uno de los acentos de la campaña de José Antonio Kast es el tema de la probidad. Y dentro de los temas de probidad está que la plata se gaste bien. Y la plata se gasta bien cuando tienes las personas con las capacidades para hacer el trabajo y a esas personas tú las remuneras, les puedes poner función crítica para tratar de aumentar el salario, para que no se vayan al mundo privado, todo eso está perfecto. Pero luego hay otras personas que no hacen la pega y por lo tanto reciben un sueldo que podría ser destinado a otra cosa. La plata del Estado no es infinita y cada peso que se gasta en una cosa no se gasta en otra, no se gasta en salud o no se gasta en educación. Entonces es básico en la probidad, básico tener auditorías periódicas que garanticen que la plata, Sí, los sueldos diputado. están siendo bien gastados. Y eso es lo que ha prometido José Antonio Kast. José Antonio Kast nunca ha hablado ni ha insinuado ningún tipo de racia, ni que vamos a andar persiguiendo a las personas que Gabriel Boric contrató. Esto no se trata de eso. Se trata de gastar bien la plata que es de todos los chilenos. Muy breve, para cerrar el tema y ir a otro, ¿no? Agradeciendo el tiempo, diputado Ramírez. Varias explicaciones y varios argumentos para sostener este punto desde el gobierno. El último, el ministro Luis Cordero, y decía que hablar de amarre es técnicamente incorrecto, principalmente porque es una ley de motivación para desvinculación, no un impedimento. Es una norma que exige motivación para la remoción. No impide la remoción, pero sí justificarla. Eso no es lo que se lee del acuerdo. Ya. Pero si el ministro Cordero lo que está diciendo es que eso va a quedar claro en la redacción del proyecto de ley, que es lo que manda al final la ley, bueno, podremos conversarlo, podremos discutirlo y analizarlo en su mérito, pero eso no es lo que se desprende del acuerdo. Y vamos a ver entonces qué tan apegado es el articulado del proyecto de ley del gobierno con las palabras o lo que uno puede entender del acuerdo que firmaron con la ANEF. Oiga, otro tema, reunión durante la semana, varias reuniones que ha tenido el presidente electo José Antonio Kast, que actualmente está en Ecuador, se reunió con el presidente Noboa, pero también estuvo con la expresidenta Michelle Bachelet, así como también lo hizo con el expresidente Eduardo Frei. Pero la situación de Bachelet, claro, tiene un componente completamente distinto porque ella es oficialmente la candidata del Estado de Chile para la Secretaría General de Naciones Unidas. El presidente electo dijo, necesitamos toda la experiencia de ella como expresidenta. No se refirió a la decisión que tendría su gobierno a partir del 11 de marzo de impulsar la candidatura. Dijo, cuando llegue el 11 de marzo, ahí voy a confirmarlo o no, digamos. ¿Qué opina usted? ¿Debe ser Michelle Bachelet la candidata de Chile para la ONU? ¿Debe el gobierno insistir en eso? Porque eso ya está levantado en la última Asamblea General de Naciones Unidas por el presidente Boric. Mira, debe ser, es una pregunta así como me la planteas que me complica porque José Antonio Kast, el presidente en Chile, no solamente es jefe de gobierno, también es jefe de Estado. Claro. Hay otros países que tienen primer ministro y canciller, o primer ministro y rey, o primer ministro y presidente, como en Francia. Acá la figura de jefe de gobierno y el jefe de Estado están en una sola persona. Los partidos políticos formamos parte de los gobiernos, somos oposición a los gobiernos. Nosotros, no es nuestro rol el tema de la jefatura de Estado, de las decisiones que son de Estado. Por lo tanto, si debe o no debe, eso es algo que determinará el presidente Kast. Esa es la potestad que es del presidente, nosotros no tenemos mucho pito que tocar, pero evidentemente puede haber una instancia de consulta. Por eso, y voy más allá, no solamente no tenemos pito que tocar, sino que además vamos a acatar, porque estas son políticas de Estado, como partido político, lo que define el presidente Kast. Si el presidente Kast dice no vamos a apoyar a Bachelet, bien. Si dice sí la vamos a apoyar, bien. Pero ahora, ustedes criticaron la postulación que levantó el presidente Boric. Sí, nosotros tenemos una opinión, que no es un misterio para nadie, que una importantísima y protagonísima militante del Partido Socialista piensa radicalmente distinto, lo voy a poner en términos personales, al presidente de la UDI. O sea, pensamos diametralmente distinto. Los cambios que ella hizo en educación, en el sistema político, los cambios que ella hizo tributarios, fueron en el sentido exactamente contrario de lo que nosotros hubiésemos hecho. Y creo que la historia nos ha dado la razón de que lo que ella hizo fue equivocado. Estamos sufriendo que hicieron durante ese gobierno. La Secretaría General de la ONU es también un espacio político y por lo tanto no deberá ser un misterio para nadie que a nosotros nos cueste apoyar a una persona que en las agendas políticas propias del concierto internacional probablemente va a empujar cosas en el sentido contrario de lo que nosotros pensamos. Ahora, esa es mi opinión. Yo no se la voy a dar al presidente Kast, a menos que me la pida, pero no se la voy a dar porque yo creo que él tiene que tomar la decisión
de acuerdo a su mejor criterio y nosotros la vamos a apoyar. En eso yo quiero ser eh, extraordinariamente claro. Yo ni siquiera voy a tratar de influir en el presidente Kast en esta materia. Esto es algo que le corresponde a él como jefe de Estado. Yo puedo intentar influir o discutir cosas que tienen que ver con la conducción del gobierno, pero como jefe de Estado, nosotros vamos a acatar lo que él diga. Mi opinión es clara, pero si él decía apoyar a Michelle Bachelet, vamos a ser los primeros guaripolas en hacerlo también. Ya, ese es el punto. No es ningún misterio la opinión que tiene la UDI. Hablo como partido de la UDI, ¿no? Pero usted dice, se acatará lo que señala el presidente Kast en ese sentido. Si apoyara y continuara, digamos, lo que es la postulación de la expresidenta Bachelet, ¿ustedes van a tener que de alguna manera dejar en segundo plano esas críticas o impulsar, pese a que la crítica ya está hecha, digamos, con respecto a la figura de la expresidenta? Es difícil, es que no hemos hecho crítica alguna. Lo que yo te estoy manifestando ahora es una opinión porque tú me la estás pidiendo. Pero nosotros en esto no vamos a marcar posición en el sentido de decir, presidente, la UDI piensa esto, así que usted piense bien, de acuerdo a las opiniones de todos, qué es lo que va a hacer. No, yo no voy a tratar de influir. Creo que sería una situación incómoda para algunos partidos que apoyan al gobierno, entre ellos quienes han criticado a la expresidenta. Y soy capaz de soportar esa incomodidad, no hay ningún problema. Van a haber cosas mucho más incómodas, te aseguro, durante estos 4 años, porque los gobiernos todos pasan por momentos difíciles y esto no va a ser una crisis, ni mucho menos como puede que haya en el futuro, porque todos los gobiernos tienen momentos difíciles. Así que esta es mi opinión porque tú me la estás preguntando, pero la decisión de la UDI es no interferir, no tratar de influir, no criticar, nada. Nosotros vamos a acatar en esto porque es una política de Estado, vamos a acatar en esto lo que el presidente define. Por último, diputado Guillermo Ramírez, agradeciendo esta conversación, ¿cómo seguir más que entrar al detalle, porque todos quieren saber quiénes van a estar en el gabinete o no estará Chile, vamos a incorporar el comité político eventualmente, pero me imagino que no vamos a entrar a eso, pero ¿cómo califica hasta ahora lo que han sido las conversaciones? Y claro, ya se despeja esto de que no va a ser una coalición de gobierno, no va a tener un nombre, digamos, pero de todas maneras son partidos que van a apoyar al gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo va eso? A ver, nosotros nos incorporamos, en cierto modo, a partir de la noche de la primera vuelta, cuando Evelyn Matei tomó la decisión de ser la primera en apoyar a José Antonio Kast y de hacerlo de la manera más contundente posible, yéndolo a visitar, saliendo los dos frente a todos los canales de televisión, radio, etcétera, y ella dándole un apoyo explícito y contundente. Desde ese momento, y pidiendo que lo apoyáramos, desde ese momento nosotros empezamos a apoyar la candidatura de José Antonio Kast. Al día siguiente tuvimos reuniones con ellos. El martes en la mañana nos tomamos un café los presidentes de partido con Arturo Esquella y Chile Vamos se incorporó en pleno. Y desde ese día a la fecha hemos tenido una relación extraordinariamente fluida. Mira, yo soy patológicamente positivo y optimista, pero superó mis expectativas. Esto ha sido mucho más fácil, más tranquilo. Nos hemos logrado entender mucho mejor de lo que yo mismo en algún minuto pensé, en mis mejores escenarios. Y eso se ha mantenido hoy día que estamos conversando todos los partidos con José Antonio Kast acerca de cómo colaborar, dónde colaborar. Esto se ha dado con una naturalidad, con una apertura, con un sincero espíritu de más fácil que la conversación de ir a primaria, digamos, que lo hablamos en su minuto. Sí, pero bueno, sí ya pasó hace tanto No, rato. no, digo, porque usted dice, yo soy patológicamente optimista, me lo decía acá, digamos, cuando se trataba de ir a primaria en la derecha. Estoy recordando. Quizás por eso la política es difícil para los que somos optimistas, porque nos solemos llevar algunas frustraciones. Pero en este caso no ha sido así. En este caso ha superado mi expectativa y si seguimos por este riel, si seguimos por este camino, la verdad es que vamos a tener no es una coalición propiamente tal, pero pongámosle un gobierno de unidad nacional o de emergencia, que yo creo que va a ser capaz de sacar en el corto plazo los primeros objetivos que ha planteado el presidente. Y el presidente esto ha sido muy claro. Las prioridades son inmigración ilegal, delincuencia, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo en la macrozona sur, crecimiento económico, mejora de los salarios, y creo que esas cosas que todos compartimos que deben mejorar y compartimos además la mirada de cómo debe hacerse. Si esto sigue por el riel que va, esta es una historia que puede terminar muy bien. Diputado Guillermo Ramírez, gracias nuevamente por acompañarnos, diputado, que esté muy bien. No, muchas gracias a ti. Que te vaya bien. Guillermo, que le vaya feliz bien. Navidad. Igualmente, felicidades.